Ok, entonces siguiendo con... No, esta clase no es. Es esta de aquí. Siguiendo con el tema este de los trastornos hemodinámicos, otro asunto que vemos aquí son conceptos que quizá usted ya conoce, pero bueno, es importante repasarlos para que quizás si hay algún tipo de confusión, pues se aclare, ¿no? Porque a veces se habla indistintamente de que es una hemorragia, un hematoma, una equimosis, etcétera. Pueden parecer lo mismo al final del día, sangrados, pero tienen sus diferencias que, a pesar de ser sutiles, los hacen entidades que son distintas. Entonces, obviamente, la hemorragia ocurre cuando un vaso se lesiona y de él sale la sangre, pues hay extravasación de sangre. Entonces, como le dije, no puede ser de una forma lógica, producto directo de lesión vascular, o también una persona con defectos en la coagulación también puede sangrar. Esto, como por ejemplo un paciente que esté tomando anticoagulantes. La gente que está anticoagulantes tiene tendencia a sangrar. Entonces, cualquier alteración en la coagulación puede predisponer a hemorragia. Entonces, ¿en qué escenarios hay lesión vascular? Bueno, obviamente en traumas, ¿no? Pero como usted ya revisó en la clase de cardiovascular que les dejé, la aterosclerosis también es causa importante de lesión vascular. De hecho, esa clase es importante porque a veces uno cree que la aterosclerosis es depósito de grasa en la pared de las arterias. Sí, eso es cierto. Pero entonces, ¿cómo eso causa daño? ¿Okay? Realmente, el mecanismo fisiopatológico real de cómo ocurre este asunto está dado por que ese depósito de lípidos lo que causa es un estado inflamatorio basal en esas arterias. Y entonces eso con el tiempo va empeorando, o sea, la inflamación basal, esto es persistente y tienes unos vasos que con el tiempo se ponen rígidos, se ponen gruesos, la pared se pone muy dura y con el tiempo eso es lo que va a predisponer a que haya la lesión vascular que desencadene el evento trombótico, que si no se controla a tiempo es lo que esto provoca los infames infartos, ¿no? Y por supuesto, hay inflamación en el mismo contexto y también el asunto de las neoplasias, ¿no? De las neoplasias no voy a hablar mucho porque eso lo veremos en su momento. Definitivamente, no es lo mismo lesionarte la arteria radial que la aorta, ¿ok? Entre más grande el vaso, mayor va a ser el dramatismo del efecto, ¿ok? Entonces, esa sangre, por ejemplo, aquí en el caso de este corte, será un corte transversal o axial, no es un corte, es un esquema, ¿no? Un esquema transversal axial del cerebro. Bueno, la sangre puede acumularse, ¿ok? Y cuando la sangre se acumula, forma lo que le llamamos nosotros hematoma, ¿ok? Se acumula dentro del tejido. Bien, un hematoma, que son los clásicos moretones, puede desde algo muy sutil hasta algo que es fatal. O, por ejemplo, un hematoma en el cerebro puede ser fatal. Entonces, hay veces que hay mucho sangrado, ¿no? Sobre todo eso se ve más que todo en los pacientes estos de anemia falciforme que destruyen muchos eritrocitos. Entonces, cuando el paciente se pone amarillo, ictericia, no puedo entrar en detalle porque hablar de ictericia es hablar de un montón de cosas de gastro que no viene el caso con el curso. Pero cuando hay ictericia, eso obedece a que hay destrucción masiva de eritrocitos. O sea, como que los productos de eritrocitos, algunos favorecen ese pigmento amarillento de la piel. Entonces, cuando tú ves un paciente amarillo, ¿qué piensas en varias cosas? Una de ellas puede ser que hay hemorragia, que algo está sangrando, que se está degradando mucho eritrocito. Otra enfermedad hepática, algunas infecciones, pero el abordaje de la ictericia, pues, es mucho más amplio que solamente decir, ictericia o hemorragia. Ojalá fuera así de fácil. Entonces, desde el punto de vista de los hematomas, hay varias formas de clasificarlos dependiendo de su tamaño. Están estas chiquititas que son de 1 a 2 milímetros, se llaman las petequias, ¿no? Unos puntitos rojitos que la verdad es que no tienen mayor relevancia desde el punto de vista clínico, o sea, el paciente no se va a morir por una hemorragia. Entonces, cuando de repente te hace petequias, que son unas manchitas, esto es chiquitito en la piel,
Bueno, eso por ejemplo lo piensas en el paciente que tiene trombocitopenia. Esta trombocitopenia que por alguna razón el paciente tiene poquitas plaquetas. El asunto es estudiar por qué. Entonces ahí tú encuentras causas sobre todo autoinmunes. Lo otro es que las plaquetas sean disfuncionales. Entonces es importante cuando tú ves esto así con un paciente que es persistente, lo correcto es primero por lo menos abordarlo con un hemograma y evaluar cómo están las plaquetas y después de ahí te vas pidiendo otros exámenes. Similar a la petequia, están estas púrpuras que son similares, pero un poquito más grandes, no 3 a 5 milímetros. La etiología es similar que con las petequias. Y están estos y las equimosis, que es lo que nosotros todos conocemos, que son los famosos moretones, ¿no? Ponte que te das un golpe, esto, dependiendo de qué tan fuerte sea el golpe, más grande va a ser el moretón. ¿Qué ocurre? Cuando ocurre ese trauma, sobre todo a nivel subcutáneo, ahí hay lesión vascular. Les repito, dependiendo de qué tan grave es la lesión vascular, más o menos eritrocitos se van a fugar de los vasos, va a haber más o menos hemorragia. Entonces, esos eritrocitos que se fugan, se los comen los macrófagos. Entonces, lo que sí es cierto es que tú ves este moretón tiene varios colores, ¿ok? Y tú pudieras predecir por el color del moretón el tiempo de vida, no tiempo de vida, no, el tiempo de evolución que tiene. O sea, cuando tú lo ves así bien moraditos, ¿ok? Moraditos, rojitos, ¿ok? Eso quiere decir que es un moretón reciente. Ya cuando él se pone así medio azul, verde, es decir, que está comiendo la bilirrubina, que es un producto de degradación del eritrocito, entonces es un moretón de una vida media ya intermedia, valga la redundancia. Y ya cuando el moretón está amarillo, quiere decir que ya prácticamente está en resolución. Porque cuando está amarillo, eso es hemosiderina y eso ya es un producto final de la degradación del eritrocito, ¿no? Entonces son estas cosas interesantes para que tú entiendas esto, por qué los moretones van cambiando de color a medida que pasa el tiempo, porque los eritrocitos que se salieron ahí poco a poco son fagocitados por los macrófagos y dependiendo de estos productos, el moretón va cambiando su color. Bien, una hemorragia obviamente no es lo mismo que yo agarre y me corte con una agujita, me corte el dedo gordo del pie sin querer queriendo. No es lo mismo que a mí me metan un machetazo y me corten un dedo entero. Y obviamente no es lo mismo, Dios no quiera, a que alguien le metan un balazo a nivel abdominal. No es lo mismo. Todos son hemorragias, pero los desenlaces son completamente diferentes. O sea, el desenlace va a depender de cuánta sangre perdió la persona y la velocidad de ese sangrado. Por ejemplo, ponte que son 2 litros de sangre. Una persona puede perder 2 litros de sangre facilito con un balazo, rapidito, en menos de un minuto. Pero también puedes perder 2 litros de sangre con un cáncer oculto de colon, o no estudiado, ¿no? Nada más que el cáncer de colon lo va perdiendo el paciente poquito a poquito, poquito a poquito. Realmente el sangrado per se no lo va a matar. Entonces también es importante la velocidad a la que la persona pierde la sangre. Una cosa importante es que Dios nos hizo nosotros como máquinas entre comillas, bastante eficientes. Y la verdad es que para que tú realmente tengas peligro real de tu vida por sangrado, brother, tú tienes que sangrar como si fuera un carro cisterna. O sea, más o menos 20% del volumen de tu sangre tiene que ser rápido, ¿ok? Entonces, en ese sentido, esto dependiendo del tamaño de la persona y el peso, la volemia varía, pero para que tú pierdas 20% de sangre rapidito, chucho, tú tienes que tener una lesión bien importante. En ese sentido, somos bastante resistentes a, a una alteración de gravedad por sangrado puro como tal. Tiene que ser una cuestión, una fractura muy grande, un trauma muy grande, para que el sangrado sea realmente significante, una perforación de un órgano, una cosa así muy, 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 muy dramática, ¿ok? La paciente se ha chocado un choque hemorrágico por pérdida de sangre. Ok, obviamente también es importante dónde es el sangrado, o sea, un sangrado dentro del cerebro, ¿ok? Eso es fatal, rápidamente es fatal. Va a tener que operarlo y quitarle ese coágulo, removérselo, porque del mismo modo que hablamos del SD isquémico, ese coágulo ahí ocupa espacio, ¿ok? Y va desplazando el cerebro. Y recuerda que el cerebro, por tema de la bóveda del cráneo, no tiene para dónde escapar. Entonces el cerebro se puede herniar porque eso hace efecto de masa. Eso puede matar. Imagínate que esto va creciendo, entre más rápido crece,
más rápido compromete la vida del paciente. Entonces eso es importante, si bien, si así está indicado, el manejo quirúrgico. ¿Okay? Entonces recuerda que también le mencionaba que no todos los sangrados son agudos. O sea, hay pacientes que pueden perder sangre de forma crónica, un paciente con un sangrado, como mencioné, un cáncer de colon oculto, un paciente con una úlcera gástrica que va sangrandito, sangrandito, o también pueden ser mujeres que tengan periodos menstruales donde sangran mucho. Esas personas van a tener, al final del día, anemia por déficit de hierro. Entonces esas personas tú las evalúas con cinética de hierro, se dan suplementos, pero obviamente al final del día el manejo definitivo es encontrar la causa del sangrado. Hasta que no corrijas eso, pues la persona seguirá con su sangrado crónico. Bien. Creo que esto se lo mencioné en la primera parte de la clase, pero igual es importante tener en cuenta este concepto de la hemostasia. Recuerda, dentro de nuestros vasos, la sangre corre o fluye en un estado líquido. ¿Okay? Y cuando hay lesión vascular, esa sangre, por muchos procesos que vamos a discutir ahorita, tiene que coagular, tiene que formar un tapón plaquetario para sellar ese defecto y evitar que el sangrado siga. ¿Por qué? Porque si tú no coagularas, pues sangrarías eternamente y con el tiempo, si sangras lo suficiente, pues te morirías. Y eso es antibiológico. Entonces, como dice aquí, no, la contraparte de la hemostasia, la contraparte patológica es la trombosis. O sea, la trombosis es la tendencia a formar coágulos dentro de vasos que no han sido lesionados. Entonces, esto está muy de moda por el tema de las vacunas, ¿no? Bueno, ese es otro tema que se puede tocar en otro momento. La trombosis son patológicas. Tú no tienes por qué estar coagulando si no hay una causa subyacente pues, de lesión vascular, entre otras cosas. Entonces, es importante que todo esto tiene que estar bien balanceado. Y adivina qué, tu endotelio es experto en eso. Tu endotelio sabe cuándo no coagular y sabe cuándo coagular. ¿Ok? Todo en un perfecto balance armónico. Entonces, ese balance se puede alterar y entonces vienen las condiciones patológicas. Entonces, en esa hemostasia, en ese proceso de mantener la sangre fluyendo y coagulando si hay lesión vascular, en ese proceso participan muchos elementos, pero principalmente tenemos al mismo endotelio como tal, tenemos a las plaquetas y tenemos los factores de coagulación. O sea, esos tres elementos, entre otros, trabajan al unísono, como si fuera un ejército bien sincronizado. O sea, todo está finamente orquestado, como dice aquí la diapositiva. Entonces, tiene que haber hemostasia cuando hay lesión vascular, porque la meta de esto es formar un coágulo sanguíneo que evita que entonces ese vaso siga perdiendo sangre. Entonces, imagínate el escenario, estás cocinando, chups, te cortas el dedo, ¿ok? Como te cortas el dedo, aparte de cortarte la piel, el subcutáneo, etcétera, depende de la profundidad de la incisión, eso va a sangrar. Porque cuando tú te cortas más profundo la epidermis, allí hay vasos sanguíneos, ¿ok? Quizás tú no los ves porque son chiquititos, pero están ahí. Eso, de hecho, eso es lo que sangra. Acuérdate que la epidermis como tal no sangra porque ahí no hay vasos sanguíneos, es más profundo, sobre todo en la dermis papilar. Entonces, cuando hay hemostasia, perdón, para que haya hemostasia, tienen que darse esta serie de cuatro elementos o 4 pasos que ocurren de forma secuencial, o sea, ocurren de forma ordenada y vamos a estudiarlos uno a uno. Vasoconstricción arteriolar, hemostasia primaria y secundaria y finalmente la estabilización del coágulo como tal. Bien, entonces, chicos, te cortaste sin querer queriendo cocinando. Bueno, lo primero que ocurre es la vasoconstricción de las arteriolas a ese punto. Inmediatamente tus arterias se cierran y por un tema lógico, biomecánico, si tú cierras un vaso, el sangrado va a disminuir. Del mismo modo que tú cierras la pluma cuando ya no quieres que siga botando agua. Así mismito, ¿ok? Puf, se cierra el vaso lo más posible y eso por un tema mecánico detiene, ayuda a detener el sangrado. No es que lo detiene, ayuda a detener. Por eso es que una forma eficiente de cuando alguien está sangrando, hacer presión ayuda, porque la presión de forma mecánica favorece esa vasoconstricción. Entonces, usted estudió en su clase de fisiología
y de farmacología que los vasos se rigen por varios elementos, ¿no? Esto, sobre todo el tema de los receptores adrenérgicos que provocan vasoconstricción, otros vasodilatación, etcétera. Bueno, cuando tú sufres lesión vascular, hay mecanismos de estos tipos adrenérgicos que provocan vasoconstricción. Obviamente, como siempre, ¿no? Yo no puedo entrar en detalle con eso porque realmente eso no es parte de mi curso. Lo que sí es que se secretan factores locales, o sea, en ese mismo sitio, que favorecen la vasoconstricción. Uno de estos es la endotelina, que es uno de los vasoconstrictores más potentes en este sitio. ¿Okay? Entonces, aquí ves, tienes un vaso, ¡boom! Hubo una lesión vascular, o sea, aquí hay una solución de continuidad e inmediatamente hay una vasoconstricción refleja por estos mecanismos neurogénicos. Y en ese momento se libera esa endotelina, que es un vasoconstrictor permanente. Una cosa importante, como dice este último parrafito acá, esa vasoconstricción arteriolar sirve, ayuda, pero no es suficiente para detener el sangrado. El resto del trabajo tiene que ser complementado por las plaquetas y los factores de coagulación. Bien. Luego de eso viene hemostasis, que no hemostasis, hemostasis en inglés. Tenemos la formación del tapón plaquetal. Bien, tu endotelio se lesionó. O sea, para esto tienes que irte y ver el endotelio del punto de vista histológico. ¿Okay? En el vaso sanguíneo hay el endotelio, que es epitelio plano simple o escamoso simple. ¿Okay? Tenemos tejido subendotelial, tenemos la túnica media con músculo liso y tenemos también la túnica adventicia, que es la más externa. Cuando hay lesión vascular, todas esas capas se lesionan y se exponen. Entonces, ese endotelio lesionado expone este factor de von Willebrand y también expone el colágeno subendotelial, o sea, lo saca, ¿ok? Entonces, la exposición de estos elementos, promueve que a ese sitio las plaquetas se le peguen, ¿ok? Y entonces, cuando se pegan, al mismo tiempo comienzan a activarse. ¿En qué consiste la activación de estas plaquetas? Las plaquetas, ponte que son bolitas y se convierten en una especie de discos. ¿Okay? Esos discos tienen mayor superficie de contacto para poder generar un tapón con más eficiencia. Eso es como si tú tuvieras una mezcla de cemento y tú la esparces por toda la grieta. ¿Okay? No es que tú la pones y ya, no, tú tienes que ponerla, aplicarla y esparcirla bien uniforme para que tu sello sea lo más eficiente posible. Entonces las plaquetas comienzan a extenderse por todo el defecto y comienzan a liberar sus gránulos plaquetarios, que lo que terminan estos gránulos es reclutando más plaquetas. Al final se forma una pelota de plaquetas, todas pegadas, todas bien adheridas, que a eso nosotros llamamos el tapón de hemostasia primaria. ¿Okay? Luego viene ese coágulo, ese bola de plaquetas, hay que estabilizarlas porque no es suficiente. Okay, eso es como si tú fueras una mezcla para levantar un muro. No solamente hace falta agua y cemento, también tú agregas arena, también puedes agregar piedras, es una mezcla de concreto. ¿Okay? Es cierto que con cemento, de que se puede, imposible no es, pero obviamente si le metes otros elementos como la arena, tu muro va a ser más fuerte, va a ser más resistente. Lo mismo ocurre acá. O sea, tú necesitas estabilizar ese tapón de plaquetas para que se pueda sellar definitivamente el defecto. Y eso ocurre en la hemostasia secundaria. ¿Okay? La lesión en ese vaso también expone a el factor tisular. ¿Okay? Ese factor tisular es una glucoproteína. ¿Okay? Normalmente no está expuesta, pero como hay lesión celular, las fibras musculares lisas y los reactores del vaso, comienzan a expresar ese factor tisular. Entonces, ese factor tisular comienza a desencadenar un montón de reacciones cuyo producto final es la formación de la trombina. ¿Okay? La trombina. Entonces, aquí yo hice los nombres porque es que yo no quiero entrar en detalle con la cascada de coagulación porque eso, pues, eso es otra ciencia que, pues, a mí no me compete. Bien,
Entonces esa trombina, ¿ok?, agarra al fibrinógeno, que es otro factor que participa en la cascada de coagulación, y entonces el fibrinógeno es transformado a la fibrina. Apunte que la fibrina es como una especie de cemento, ¿ok? La fibrina, que aquí está esquematizado por este colorcito azul tan bonito, agarra esas plaquetas y le pone como un pegamento encima, ¿ok? Entonces esta fibrina entonces agarra y sella toda esa bola de plaquetas, ese tapón plaquetario, y lo convierte en el tapón plaquetario definitivo. O sea, se llama la hemostasia secundaria. Bien, entonces tenemos aquí esta bolota en la que encontramos plaquetas, bucofibrina, está bien sellado, o sea, es tan eficiente que también se pueden atrapar eritrocitos, leucocitos, cool, no pasa nada. Recuerda que lo importante de esto al final del día, la misión era que eso sellara el defecto de la lesión al vaso sanguíneo y pues se hizo eficientemente, no pasa nada. Logramos detener el sangrado, que era la misión inicial de todo esto, ¿ok? Paró el sangrado. Pero ¿qué ocurre? Del mismo modo que tú sellas la grieta en la pared, no es que la tapaste y ya, no, tú tienes que repellarla y después tienes que pintarla, porque si no, me hiciste mal el trabajo y yo no te voy a pagar, o sea, como tú me das a mí todo feo. Lo mismo ocurre con tu cuerpo, o sea, el tapón este, hay que remodelarlo, hay que estabilizarlo, ¿ok? Y en este momento esto se da gracias a mecanismos contrarreguladores que evitan que ese coágulo siga creciendo más allá de lo necesario. Entonces, esos mecanismos contrarreguladores limitan la coagulación cuando ya logramos tapar o sellar el defecto. Entonces, esos mecanismos contrarreguladores favorecen que el exceso del coágulo, al final, cuando ya se reparó el defecto, se reabsorba y también favorece la eventual reparación del tejido lesionado. ¿Okay? Un segundo aquí para apagar una luz y ya regreso. Entonces, hemos hablado de cómo ocurre el asuntito este de que me corto, mis vasos sangran, entonces hay un montón de procesos que se encargan de que ese sangrado se detenga. Y dijimos que participaban en este proceso finamente orquestado el endotelio, las plaquetas y los factores de coagulación. Entonces vamos a ver un poquito de cómo ocurre esto. Entonces, en esa orquesta, en ese equipo, el endotelio como tal, las células endoteliales, son los protagonistas, son los directores de la orquesta, son los principales reguladores de la hemostasia. O sea, el endotelio, nuestros endotelios, se encargan de mantener
bien regulados los elementos antitrombóticos y los elementos protrombóticos. O sea, saben cuándo activar uno y activar el otro, y cuándo desactivar uno y desactivar el otro. Todo en un perfecto balance. Por eso es que siempre les hago la analogía de la orquesta. ¿Ok? Todo está bien sincronizado. Cuando no hay lesión, ¿ok? Cuando no hay lesión vascular de ningún tipo, sabemos que la sangre tiene que fluir de forma líquida. Entonces, de forma normal, el endotelio expresa factores anticoagulantes que se encargan que la sangre fluya, ¿ok? Eso es lo normal. Yo se le pongo lo que es normal en este color azul oscuro, o sea, lo que es fisiológicamente correcto. Eso es una redundancia, por cierto. Lo que es fisiológico, por definición, es lo que es correcto. Entonces, de forma normal, si tú no estás siendo atacado ni estás con lesión vascular, tu endotelio presenta o expresa factores anticoagulantes que evitan que las plaquetas se agreguen dentro de tus vasos y también inhiben a los factores de coagulación y que en tal caso promueven la fibrinolisis, o sea que promueven la disolución de cualquier coágulo que se esté formando por ahí. Entonces, una vez o cuando algún vaso se lesiona, tu endotelio de una vez cambia su perfil, ¿ok? Y él comienza entonces a expresar factores procoagulantes. O sea, el endotelio cambia a un perfil tipo protrombótico en respuesta a la lesión vascular. Lesión vascular por la razón que más te guste, ¿ok? Traumas, microbios, inflamación, muchas razones, ¿no? Entonces, cuando el endotelio cambia a ese perfil proinflamatorio, se le denomina que el endotelio se activa o que es un endotelio activado. El otro elemento importante, ¿okay?, son las plaquetas, ¿no? Ya dijimos que las plaquetas son fragmentos celulares que se agregan, se activan y están destinados a sellar el defecto vascular. Entonces, dijimos que las plaquetas sí hacen un buen trabajo, pero no son suficientes y que necesitan de los factores de coagulación para poder formar un tapón definitivo. ¿Okay? Bueno, las plaquetas son chiquititas. ¿Okay? Esto es un eritrocito. Recuerda que el eritrocito mide de 7.2 a 7.3 micras. Si le pones una plaqueta al ladito, la plaqueta es chiquitita, perdón. Las plaquetas son fragmentos de células que derivan de una célula que se encuentra en la médula ósea, que se llaman los megacariocitos. ¿Ok? Los megacariocitos, si así lo quieres ver, son los precursores o los papás de las plaquetas. Los megacariocitos son los precursores de las plaquetas. Entonces, estas plaquetas tienen muchos gránulos, como por ejemplo los alfa, que tienen moléculas de adhesión, que ligan factores de coagulación y favorecen la mayor agregación plaquetaria. Entonces, una vez que ocurrió la lesión vascular, las plaquetas son atraídas porque se exponen los elementos subendoteliales, sobre todo el colágeno subendotelial y el factor de von Willebrand. Entonces, en ese momento, las plaquetas comienzan a adherirse, ¿ok? Gracias a el colágeno. El colágeno expuesto favorece el enlace con las plaquetas. Entonces, en ese momento, las plaquetas, que por decirte algo, eran chiquititas, redonditas, cambian de su morfología, cambian de forma y entonces eso favorece que haya mayor contacto entre las plaquetas. Entonces, en este momento la plaqueta también comienza a liberar a sus gránulos. Los gránulos a su vez favorecen mayor agregación plaquetaria y llaman más plaquetas a este sitio. Bien, en este punto es importante porque uno de los elementos que favorece esta agregación plaquetaria es el tromboxano A2. ¿Okay? Entonces, el tromboxano A2 nosotros lo conocimos en la clase de la inflamación, cuando hablábamos sobre esto, el ácido araquidónico. Cuando hablábamos de la cascada del ácido araquidónico, conocimos los eicosanoides, conocimos la ciclooxigenasa y conocimos las prostaglandinas y conocimos dentro de este grupo al tromboxano A2. ¿Okay? El tromboxano A2 es un mediador de la inflamación
que, entre otras cosas, favorece la agregación plaquetaria. Entonces, conocer ese mecanismo es lo que te ayuda a entender el éxito de ciertos medicamentos desde el punto de vista farmacológico. Retomando el ejemplo de la aterosclerosis coronaria. En papel, el depósito de colesterol en la pared de la arteria no es el que hace daño per se. ¿Qué ocurre? A los macrófagos no les gusta ese colesterol. Entonces, cuando ese colesterol llega, el macrófago agarra y se lo fagocita, ¿ok? Se lo come. Entonces, eso genera inflamación. Entonces, dependiendo de la cantidad que haya de colesterol, que eso tiene que ver con la dieta y los factores de riesgo que tenga el paciente, el proceso inflamatorio de base va a ser mayor o menor. Entonces, en este punto tú enlazas tus conocimientos con las clases previas de la inflamación. Tú sabes que en este caso esta cuestión es crónica, porque nadie tiene aterosclerosis hoy y se curó mañana. No, 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 eso es para toda la vida, ¿ok? Entonces lo que va a ocurrir ahí es un proceso de inflamación crónica, ¿ok? Inflamación crónica, tú sabes que es una inflamación prolongada, desgastante y, como dice la palabra, crónica, para siempre, es eterna, ¿ok? Entonces, también está caracterizada por mucha fibrosis, que es un proceso prácticamente eterno de inflamación, reparación, y en esa reparación, con años, con el tiempo, se forman esta especie de cicatrices. ¿Qué ocurre? La única forma de eliminar la inflamación crónica es eliminando la causa de fondo. En este caso, eliminando el exceso de depósito de colesterol. Por eso es que a la persona se le exhorta y se le recomienda que realice cambios en su dieta, ¿ok? Que resuma al mínimo el consumo de grasas. O sea, tampoco te van a decir que sea cero, porque las grasas son importantes también como elemento de la dieta, pero el problema, como todo en esta vida, el problema es el exceso. Si yo le digo a una persona con un factor de riesgo que ya está establecido, tienes que parar las grasas, y la persona sigue y no hace caso a la recomendación, entonces le va a echar más colesterol al cuerpo, ¿ok? Y el cuerpo eventualmente va a comenzar a reaccionar contra ese colesterol. Realmente el colesterol es el factor inicial, pero el que me hace daño ahí es la inflamación que produce. Entonces, si tú sigues comiendo colesterol, consumiendo colesterol, pues la inflamación no se va a terminar, va a ser eterna. La dieta es uno de los factores. También hay factores ahí, por ejemplo, hepáticos, la síntesis propia del colesterol del cuerpo, que eso también varía paciente a paciente. Entonces, cuando ya no se puede controlar el asunto por medio de estilo de vida, por medio de dieta, ejercicio, etcétera, entonces sí toca el tratamiento farmacológico con estatinas, etcétera, con lo que le corresponde al paciente. Como siempre digo, yo no soy médico tratante, yo no me dedico a esas ciencias, por lo tanto no me gusta decir cosas tan tajantes, porque realmente la estratificación va a variar de paciente a paciente. ¿Okay? Puede ser parecido, pero no todos son iguales los pacientes. Bien, hasta este punto, ¿cuál es el problema? Cuando hay inflamación con macrófagos que le gusta comerse el colesterol, el tejido ese eh, el tejido ese de cicatricial, por así decirlo, que se forma en la arteria, es la famosa placa de ateroma, ¿ok? La famosa placa de ateroma. El problema es que esa placa de ateroma con el tiempo puede ir creciendo, 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 y tú sabes que en cualquier arteria el flujo es violento, ¿ok? Las arterias tienen un flujo potente, las arterias, en la arteria la sangre fluye rápido. Por eso es que ustedes por lo menos son quirúrgicos, ustedes operan. Si tú pinchas una arteria o la seccionas, eso sangra, ¿ok? Porque el flujo en las arterias es un flujo rápido. Aparecer laminar es rápido, y el problema es que una placa de aterosclerosis es como si fuera un policía muerto en la arteria. Entonces, ese policía muerto va a generar, dependiendo del tamaño de la placa de ateroma, un flujo turbulento. Con el tiempo, ese flujo turbulento
puede ir erosionando y puede ir lesionando esa placa de ateroma. El problema real viene si esa placa de ateroma se lesiona y sangra, ¿ok? Porque esa placa se sangra, se ulcera y sangra, entonces va a comenzar a pasar esto. Las plaquetas van a comenzar a amontonarse dentro de la arteria coronaria para sellar ese defecto. Y en cuestión de minutos, ¿ok? Esa tapón plaquetario va a comenzar a crecer. O sea, las plaquetas están tratando de sellar el defecto. Ellas no saben lo que están haciendo. Y lo que están haciendo es terminar de obstruir ese vaso. Entonces, en ese momento es que el paciente se infarta. ¿Ok? Entonces, por eso es el éxito de la aspirina en dosis infantiles. ¿Ok? La aspirina inhibe el tromboxano A2. No es que reduce el tamaño de la placa de ateroma ni elimina el colesterol. Lo que hace la aspirina es que en el caso desafortunado que la plaqueta, que la placa de ateroma se rompa o sangre, evita que esto, en ese sitio las plaquetas se agreguen y entonces desencadenen la obstrucción de esa arteria, que es lo que se traduce al final del día en un infarto al corazón, ¿no? Con isquemia y todo lo que usted ya conoce. Entonces, realmente ese es el papel de la aspirina en los pacientes con riesgo cardiovascular. Por supuesto, no es que la aspirina inhibe la relación plaquetaria solo en la arteria coronaria, la inhibe en todo el cuerpo. Entonces, no es que esto es una cuestión inocua, que también hay potenciales efectos secundarios de un paciente que toma aspirina todos los días. Por ejemplo, si el paciente te hace una úlcera gástrica y sangra, pues va a sangrar, sangra, o cualquier otro elemento. Por ejemplo, yo tomo aspirina todos los días, obviamente es diaria, y si yo me corto, yo sangro más de lo normal, en comparación con antes. ¿Okay? Entonces, pero bueno, entre sangraditos ahí, esporádicos y riesgo cardiovascular, yo me quedo yo prefiero favorecer el riesgo cardiovascular. Bien. Y entonces finalmente dijimos que la fibrina, gracias a la hemostasia secundaria, favorece la consolidación, perdón, de ese coágulo, o sea, forma el tapón definitivo. Como les dije, ¿no? La cascada de coagulación es lo que ayuda a construir el tapón plaquetario. Yo no voy a entrar en detalle con esto porque es toda otra ciencia, una ciencia bien dark, por cierto, que la verdad es que yo de la universidad lo aborrecí y la sigo aborreciendo. Solamente sé que existe y sé qué hace, pero no me digan que les narre paso a paso qué hace porque pues eso no va a pasar. El efecto neto de esto, ¿no? Es este. La cascada de coagulación forma un coágulo de fibrina que no es soluble, ¿ok? Dentro de esto, el más importante es la trombina, que al final del día lo que hace es consolidar ese coágulo. ¿Qué cosas me importan que usted sepa aquí? Que si la coagulación es deficiente, el paciente va a tener tendencia, una de dos, a sangrar o a coagular en exceso. ¿Okay? Eso va a dependiendo. Por eso que aquí recuerden que la palabra clave es balance, regulación, equilibrio. Bien, recuerda que la coagulación no puede ser una fuerza sin oposición. ¿Por qué? Porque si no el coágulo crecería demasiado sin control y entonces al final del día eso lo que terminaría haciendo es más daño que siendo una solución. Entonces, una cosa importante, si yo me corté un vasito en el dedo índice de la mano derecha, la coagulación tiene que ser ahí. La coagulación no puede ser una arteria del cerebro mío, porque Dios mío, no, me explico. Que tu cuerpo es sabio y tu cuerpo se encarga de limitar, perdón, la coagulación al sitio de lesión vascular. Eso ocurre, perdón, gracias a mecanismos contrarreguladores que ocurren en el endotelio no lesionado. ¿Ok? Entonces, así como se activa una cascada de coagulación que, pues, coagula, también se activa una cascada fibrinolítica que está destinada a limitar el tamaño del coágulo y eventualmente disolverlo. ¿Ok? Eso se llama fibrinolisis. Y sobre todo se da gracias a esta plasmina, que ella lo que hace es disolver esa fibrina. Una cosa importante que ha agarrado también mucho auge con el tema este del COVID, la trombosis, etcétera, es el dímero D. ¿Okay? El dímero D es una prueba de laboratorio que se usa para determinar si el paciente está
en un riesgo de trombosis. ¿Qué ocurre? Cuando el paciente está disolviendo fibrina, eso libera dímero D. Entonces el dímero D indirectamente mide si el paciente está en un estado protrombótico, ¿ok? Es una medida para estimar si el paciente está en un riesgo de hacer un tromboembolismo, ¿ok? Claro, no es que dímero D elevado es igual a tromboembolismo. Tiene que haber una clínica, tiene que haber un apoyo con estudios ancilares, estudios, se llaman ancilares en inglés, estudios complementarios, no es que hay un dímero D es igual tiene una trombosis o tiene un tromboembolismo, no. Eso tiene que existir en el contexto clínico adecuado, ¿ok? Como siempre, todos los laboratorios, no solo el dímero D, que usted solicite, que yo creo que usted solicita, puede solicitarlo, es idóneo para solicitar algunos, todos tienen que ocurrir en el contexto clínico adecuado. El que piensa, en este caso, es el médico, no es el laboratorio. O sea, si el laboratorio no va con el paciente, hay un error. Hay que estudiar qué es lo que está pasando. ¿Ok? O no necesariamente un error, pero hay que ver qué está pasando. Pero no es que tú, porque está en un laboratorio, tú vas a actuar una vez, si no va. Pues dame un laboratoriazo. Tú tienes que estudiar qué está ocurriendo ahí. Bueno, esa plasmina sería el plasminógeno. Eso es importante porque conocer estos elementos nos ha ayudado a producir homólogos artificiales, ¿ok? Que por ejemplo, cuando los pacientes llegan con estados trombóticos, por ejemplo, una persona que se está infartando, entonces conocer esos elementos tipo plasminógenos se ha utilizado para realizar terapias eficientes de fibrinolisis, el famoso cateterismo. Entonces, por ejemplo, si yo me estoy infartando, Dios no quiera, yo acudo a urgencias, me hacen un cateterismo y en ese sitio entran, llegan hasta la arteria tapada y ahí me disuelven el coágulo gracias a estos homólogos del plasminógeno, del actor de plasminógeno. Entonces, conocer cómo ocurre todo esto ha ayudado a desarrollar la palabra que está buscando. Desarrollar terapias más eficientes para disolver coágulos en el sitio que se están formando. Bien, hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? El endotelio es el encargado de mantener la hemostasia. Entonces, el endotelio se encarga de balancear los factores anticoagulantes, los procoagulantes, y se encarga de regular la formación del coágulo, cuándo se forma, cuánto crece y cuándo hay que disolverlo, ¿ok? Entonces, el endotelio debe expresar de forma normal elementos anticoagulantes. Y si por alguna razón sufre lesión, entonces cambia entonces a un estado protrombótico, ¿ok? Entonces, normalmente un endotelio que está intacto, o sea, que está no lesionado, evita que las plaquetas entren en contacto contra los elementos propios de la pared del endotelio, o sea, el colágeno subendotelial y el factor de von Willebrand, porque dijimos que cuando las plaquetas ven eso, comienzan a agregarse sin control. Entonces, el endotelio intacto se encarga, por tema de lógica, que esos factores no se expresen, ¿ok? Entonces, también como forma de seguro, ¿okay? de medida extra, el endotelio libera factores que inhiben la reacción plaquetaria, como el óxido nítrico, las prostaglandinas, etc. Entonces, el endotelio se encarga de que si no hay lesión vascular, se encarga de que esas plaquetas necias no se estén agregando, ¿ok? Entonces, otra cosa que hace el endotelio, es agarrar los factores de coagulación y, por así decirlo, atraparla dentro de los vasos, ¿ok? O sea, él como que compartamentaliza todo. Y también se encarga de secretar otros factores que son anticoagulantes o que se oponen a la coagulación, ¿ok? Por ejemplo, agarra la trombina, ¿ok? Y se encarga de poner en su perfil que sea no coagulante, como dice aquí, ¿no? Se encarga de que la trombina pierda su habilidad para coagular. También inhibe factores de coagulación dependientes de vitamina K, ¿ok? Y también esto produce moléculas parecidas a heparina. O sea, la heparina es un bioactivo, es una amina bioactiva o vasoactiva que, entre otras cosas, también favorece la
funciona como anticoagulante. Entonces, el endotelio secreta estas moléculas anticoagulantes que lo que hacen es esto, oponerse a la coagulación. Entonces, ves que el endotelio tiene muchos mecanismos que él utiliza de forma normal para evitar que se formen coágulos dentro de los vasos si no hay lesión vascular. ¿Ok? Eso es lo que ocurre de forma normal. Y es lo que veremos hasta este punto. En la próxima clase veremos la contraparte, ¿ok? Las cosas anormales, o sea, esencialmente los eventos trombóticos, o sea, la trombosis. Listo, muchachos, pues gracias por la atención, cuídense y que estén bien. Hasta luego.